Bueno, para trazar trabajar en el tercer ejercicio, en este caso, vamos a utilizar lo que es el punto medio, y ese punto medio lo podemos trazar de la siguiente forma. Para ello, entonces, nos vamos a ubicar nuevamente con una abertura cualquiera en cada uno de los lados, pero sí debemos garantizar que la abertura que nosotros utilicemos en este caso sea una abertura, por ejemplo, si voy a trabajar en este lado, tiene que ser una abertura mayor que la mitad, ¿sí? Entonces, busco una abertura que pueda observar a simple vista, que sea en este caso mayor que la mitad. Acá, por ejemplo, si revisamos, esta abertura resulta un poco mayor que la mitad, entonces esa es la abertura que puedo utilizar. Entonces lo que voy a hacer es me paro en este vértice y realizo esa abertura, luego me paro en el vértice de acá, conservando en este caso la misma abertura, y voy a encontrar ahí unos puntos de intersección. Ahora voy a repetir el mismo proceso para los otros lados. En este caso, pues nuevamente para este lado trabajo con una abertura cualquiera que yo visualice, en este caso que sea mayor que la mitad. Acá, por ejemplo, he marcado la abertura. Ahora nuevamente me voy a mover hacia el otro vértice. Voy a trazar nuevamente la abertura. Debo garantizar pues que ellas dos en este caso se crucen. Acá ya encontré el punto en el cual ellas se interceptaron, y en este caso para el lado de acá pues debo repetir el procedimiento. Voy a trabajar con una abertura en este caso que sea un poco mayor que la mitad de este lado. Ahí ya por ejemplo veo que es una abertura un poco mayor que la mitad de este lado. Voy a trazarla entonces desde cada punto, y ahí encontré unos puntos de intersección. En este caso pues lo que debemos hacer es unir por medio de una línea que sea perpendicular a este lado, este punto, y de igual forma una línea que sea perpendicular a este lado, este punto de acá. Para ello pues puedo utilizar por ejemplo lo que son las diferentes escuadras. Entonces, por ejemplo, puedo simplemente trabajar con el ángulo, en este caso de 90 grados, es decir que en esta parte de aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar una línea, en este caso porque estoy trabajando pues con una línea paralela, y en esta parte de acá pues simplemente voy a trazar una línea, por ejemplo, que esté trabajando en este caso a 90 grados. O también puedo trabajar con líneas perpendiculares, es decir, sigo el camino, por ejemplo, en este caso de la paralela, y acá con la ubicación de paralelas y perpendiculares simplemente giro en este caso esta escuadra, y aquí por ejemplo ya puedo trazar en este caso la línea. Acá por ejemplo si yo trazo la línea, esto me va a definir en este caso pues lo que es en el punto medio. De igual forma puedo repetir el proceso para cada uno de los lados. Entonces acá por ejemplo nuevamente puedo seguir, por ejemplo, esta línea de aquí, puedo girar la escuadra, y en este caso voy a trazar la línea perpendicular. De igual forma pues se puede trabajar para esta línea acá. Entonces aquí pues podemos trabajar con una línea, por ejemplo, o con un ángulo de 90 grados, en este caso pues que sería la otra opción. Reviso que siga completamente la escuadra de la línea. Aquí estoy trabajando con un ángulo de 90 grados. Bueno, en este caso como tal ya he encontrado esos puntos medios. Entonces debemos encontrar en este caso lo que es el baricentro. El baricentro no va a ser más que la unión entre lo que es el vértice y este punto medio. Entonces acá por ejemplo voy a unir cada vértice con cada uno de estos puntos medios. Y en este caso pues vemos como todos ellos se cruzan en un solo punto, y este punto entonces lo llamaremos como baricentro. Para el siguiente ejercicio, que es este ejercicio número 4, inicialmente debemos trazar un eje cartesiano vertical y horizontal, y sobre él vamos a trazar para la escala
1,75, entonces buscamos nuestra escala, en este caso 1,75, y para él, en este caso vamos a trazar un radio de 2, ¿cierto? Entonces en este caso, por ejemplo, este es el radio, simplemente con el compás, entonces lo que nosotros hacemos es, vamos a marcar este radio de 2, y pues voy a trazar la mitad de esta circunferencia. Hasta ahí, por ejemplo, yo ya he trazado la mitad de la circunferencia y estoy trabajando, en este caso, un radio de 2. A continuación, pues lo que nos piden es que dividamos esta parte en 3 partes iguales y de igual forma la parte de acá. Entonces con este mismo radio, aquí sí estoy trabajando para un valor que haría referencia al radio que tengo aquí, que es de 2. Entonces con esa misma abertura del radio de 2, me paro en este punto y voy a hacer una línea aquí. Ahora me voy a parar en el punto de acá vertical y voy a hacer una línea en el sector de acá y voy a repetir ese proceso para la otra parte que tengo, en este caso de la circunferencia. Ahí pues lo que yo ya he hecho es, en este caso, dividir en 3 partes iguales, y el de acá también se ha dividido en este caso en 3 partes iguales. A continuación simplemente vamos a unir este punto central con cada una de estas partes. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos dividido en 3 partes iguales y el de acá también en 3 partes iguales. Para el siguiente ejercicio nos piden trazar una línea en una escala de 1,7.5 de 0.45. Aquí por ejemplo yo ya tracé esa línea de 0.45. La inclinación puede ser cualquiera, es decir, aquí por ejemplo es en una escala 1,75, ¿cierto? Entonces si es 1,75 es como si todos estos valores se hubiesen dividido entre 10. Entonces en este caso si marco 4,5, en este caso estaría haciendo, ese 4,5 estaría haciendo referencia a 0,45. Voy a marcar entonces ese valor, en este caso de 0,45. Después pues nos piden aquí trabajar con un ángulo de 75, entonces ese ángulo pues ustedes lo pueden construir trabajando con la escala de 45 más en este caso la escala de la escuadra de 30. ¿Sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos un ángulo de 75. Luego medimos esta longitud de acá, que en este caso me dice que es de 0,35, nuevamente con la escala 1,75. Vamos a marcar en este caso 0,35, ¿sí? Que haría referencia a este punto. Y ahora, por ejemplo, para encontrar este ángulo de acá, hace referencia a un ángulo de 120. Es decir, que en este caso puedo trabajarlo como un ángulo de 90 más un ángulo, en este caso de 30. Pues ahí obtendríamos un ángulo, en este caso de 120. Trazamos esta línea. Esta línea la llevo nuevamente hasta una longitud de 0,35. Acá es un ángulo de 135, es decir, que debo trazar con un ángulo de 90 más un ángulo de 45, ¿sí? Entonces así de esa forma trazamos este ángulo, lo llevamos hasta una longitud de 0,25 y donde nos dé 0,25 lo unimos con la última línea y también colocamos el poste que está a 0,20 de esta parte de aquí y ahí terminaríamos en este caso este ejercicio. Ahora vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Para este siguiente ejercicio me dicen que hay 3 estacas que están puestas de forma arbitraria. En este caso el hecho de que estén puestas de forma arbitraria hace referencia a que están separadas a cualquier distancia. En este caso, por ejemplo, yo los ubiqué en estos puntos, pero ustedes podrían colocar 3 puntos cualquiera. Simplemente en este caso lo que hice fue unir el punto A con el punto B y el punto B con el punto C. En este caso me piden que encuentre el punto medio. Recordemos que según los criterios del punto medio que vimos hace un momento, pues nosotros mirábamos este lado y trabajábamos con una longitud que fuese en este caso un poco mayor que la mitad. Trazábamos desde una esquina, ¿cierto? Una abertura y luego íbamos a al siguiente punto y trazábamos en este caso la otra abertura. Ahora, por ejemplo, para el lado de acá nuevamente miramos una longitud que en este caso sea un poco mayor que la mitad, que esta longitud. Aquí estoy trabajando con una longitud un poco mayor que la mitad. Nuevamente
voy a marcar desde un lado, a continuación voy a marcar desde el siguiente y simplemente lo que vamos a hacer a continuación es, voy a trazar en este caso esta línea, pues la voy a trazar a partir de una línea en este caso que sea totalmente perpendicular a esta que he marcado aquí. Entonces para ello pues simplemente voy a trabajar con líneas en este caso perpendiculares. Y voy a repetir el mismo proceso para el lado de acá. Si nosotros miramos, estas dos líneas se interceptaron en un mismo punto. Este punto en este caso va a ser referencia, como nos están pidiendo que tracemos una circunferencia por 3 estacas o por 3 puntos diferentes. Entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar este punto en el que se interceptó como centro de la circunferencia y voy a abrir hacia una de estas estacas. Cuando nosotros tracemos la circunferencia, en este caso vamos a visualizar como por ejemplo la circunferencia va a atravesar lo que son en este caso las 3 estacas. ¿Listo? Entonces este sería el proceso que debemos realizar. Debemos ubicar bien el punto de intersección. Aquí miramos entonces cómo pasa por cada una de las 3 estacas en este caso.